Estamos de vuelta en Imagen Empresarial, la imagen fresca de los negocios. ...6:36 de la mañana y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Empresarial. Y de hecho, me da muchísimo gusto tener a Guillermo González King, director general de la AMPROFON, que es pues una asociación muy interesante y que vigila cuestiones de una industria que luego se nos olvida que es relevante en nuestro país, que es precisamente la industria grabada en nuestro país. Y pues acaban de revelar un estudio y me da muchísimo gusto que me esté acompañando en la línea. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias, buen día. Oye, pues fíjate que en cuanto me contactaron porque habían sacado este estudio, se me hizo muy interesante porque precisamente yo creo que la pregunta con la que tenemos que comenzar es ¿cómo está la industria de la música grabada en México en la actualidad? Porque vemos que estamos en un cambio de paradigma en el cual regresaban los LPs, ya no se compran tantos discos, pero al parecer sí, por las cifras que se están mostrando. También está la música por streaming. Cuéntanos, ¿qué es lo que sucede en México y en el mundo? Gracias. Mira, en efecto, está pasando la industria de la música grabada en México por un muy buen momento. Después de algunos años de muchos retos que inició una tendencia decreciente de ventas en 1999, este 2018 es el cuarto año consecutivo de crecimiento sostenido. En 2018 alcanzamos el 14.7% de crecimiento, que es prácticamente el doble del crecimiento que estuvo comparado con un año previo. En efecto, hay algunos indicadores que hemos analizado en el comportamiento del consumidor mexicano en 2018, y uno de los que más destaca es el hecho de que el patrón de consumo está tendiendo a ser mucho más en plataformas digitales que en producto físico. Este descenso en la predilección del consumidor mexicano por ventas físicas, llámese CD, vinil o incluso cassette, que todavía sigue vendiéndose en nuestro país, está muy ligado al tema de que las plataformas digitales aportan un consumo prácticamente ilimitado de música por una tarifa determinada, con una calidad de audio excelente, con la posibilidad de personalizar nuestros gustos a través de playlists y sobre todo ligado a un tema de movilidad, asumiendo que se escuche estos servicios a través de un dispositivo móvil. Oye, precisamente, creo que el comentario también donde debemos de arrancar esto es, ¿cómo has visto tú desde tu trinchera en la AMPROFON que esta evolución? Porque habemos algunos nostálgicos que nos gusta seguir comprando CDs, nos gusta comprar viniles, pero también al final del día tienes la practicidad de estas plataformas y que te permiten poder descargar cientos, miles, millones de canciones en un dispositivo móvil y llevarlas a todos lados contigo. ¿Cómo es que has visto tú esta evolución y cómo es que se ha dado en México? Porque también en México arrancó un poquito tarde con respecto a lo que veíamos en otras partes del planeta. Sí, definitivamente. En México arrancó años después que en los países del norte de Europa, primordialmente Escandinavia, una de las principales plataformas nace y inicia sus servicios en Suecia. El caso de México es mucho más reciente y creo que la adopción del consumidor mexicano a los servicios de música a través de plataformas digitales, específicamente streaming, ha sido un poco más lento. En 2018 vimos un crecimiento bastante significativo. El crecimiento del streaming o del consumo a través de esta modalidad fue de 33.3%. Y otro factor interesante es que si bien el consumidor mexicano inicialmente la suscripción que tenía a una plataforma digital era en una modalidad gratuita, el porcentaje de conversión de esas modalidades gratuitas a modalidades premium, a una modalidad en la que tiene que pagar una suscripción mensual, ha estado incrementándose también. Para que te des una idea de todo el consumo de música grabada que hubo en nuestro país el año pasado, el 80% fue a través de plataformas de streaming.
Wow. ligeramente menos del 10% fue consumo físico. Ahora, con respecto al consumo físico, creo que habrá una generación e incluso un consumidor con gustos muy determinados que para ellos no es solo el hecho de escuchar música, es un ritual en sí mismo, el hecho de poseer un producto físico, el reproducirlo, muchas veces el apreciar tanto el arte de las cubiertas de los viniles como la música en sí. Creo que eso no va a acabarse y no es indicativo exclusivamente de México. Hay algunos países, como es el caso de Japón, que el consumo de música es mayoritariamente en un formato físico, a pesar de que es un país que va a la vanguardia en temas tecnológicos, el grado de adopción de plataformas digitales ha sido menor que en muchos otros países y el japonés todavía disfruta mucho el hecho de tener la propiedad de la música a través de un vinil primordialmente. Oye, qué interesante lo que me estás diciendo. Vaya, la cifra que me dices, el 80%, más del 80% de la música que se consumió en México el año pasado fue a través de streaming. Ahora, eh, esta evolución ha llegado muy pronto. Pareciera que, como ya lo platicamos un poco, se ha convertido un poco más de nicho. Esta gente que gusta de ir a buscar un vinil, ver la portada y vamos, a mí... Yo tengo historia de mi padre, ¿no? Él me contaba cómo cuando llegaban aquí apenas los discos de los Beatles después y que era todo un hito. Eso ya ha cambiado y lo tienes por manera inmediata en tu teléfono celular. ¿Cómo es que entonces la industria se está dividiendo en México? A raíz de esto, ¿cómo es que se encuentran las empresas? ¿Cómo es que le han hecho para evolucionar todo esto y más bien adaptarse a este cambio de paradigma en nuestro país? Mira, uno de los factores que ha contribuido al crecimiento de la industria a lo largo de estos años y sobre todo el poder salir avante después de épocas de muchos retos donde había una cantidad de música apócrifa que se estaba distribuyendo entre usuarios. Uh-huh. Inicialmente también fue a través de un medio físico y posteriormente, y sigue siendo hasta la fecha el caso en un ámbito digital, eh, ha estado muy marcado precisamente por las inversiones de las compañías discográficas. Casi un tercio de los ingresos de las compañías a nivel global se destinan a diversos servicios de mercadotecnia, de distribución de música, de desarrollo y formación de artistas y definitivamente en publicidad. Creo que la apuesta de la industria discográfica en la música a nivel global es más latente y tangible hoy en día que en cualquier otro momento de la historia. Esto es algo que definitivamente ha creado este ámbito o este escenario de salud en la industria y de un crecimiento que para el caso de México es el país que más creció en la región. No es el país que más aporta a los ingresos de la música grabada en Latinoamérica, ese país es Brasil, pero México sí fue el que tuvo el crecimiento más marcado de todos los demás países de la región, y Latinoamérica por sí misma es la región que más creció a nivel global, en el consumo de música grabada. Justo también tocaste un punto muy importante. ¿Cómo le están haciendo para combatir la piratería? Porque todos lo sabemos, existen mercados donde se venden discos de MP3 que tienen N cantidad de canciones y es más, todo el mundo podríamos señalar dónde se encuentran. Pero ¿cómo se le está haciendo por parte de la industria de la música para combatir este grave problema que es la piratería? Sí, mira, te contesto en dos diferentes vertientes la pregunta. Por un lado, las plataformas de streaming han brindado en cierta medida un balance al problema de la piratería. Hoy una plataforma digital es un incentivo muy fuerte para tener, una vez más, por una tarifa determinada, un consumo prácticamente ilimitado de música. El incentivo negativo o a la inversa de comprar música apócrifa puede estar más ligado a quienes no tengan acceso a banda ancha, a un dispositivo móvil,
o sean quizá en algunos casos sujetos de crédito para tener la continuidad de una membresía mes tras mes. El ámbito digital y la manera en cómo la piratería se disemina en este ámbito ha hecho que la industria se tecnifique y sea cada vez más especializada. Sin entrar mucho en detalle, y puede sonar muy complicado, pero la realidad es que se ha establecido un sistema y una serie de protocolos entre particulares, entiéndanse particulares, los titulares de los derechos de autor, y por otro lado las plataformas digitales, en donde se puede a través de herramientas computacionales y códigos de lenguajes, de sistemas computacionales, programar robots. Estos robots lo que hacen es que barren todos los diferentes rincones de Internet, identifican cuáles son los contenidos no autorizados por los titulares que están siendo puestos a disposición de los usuarios o los consumidores, y a través de ciertos mecanismos automáticamente solicitan primero la notificación de la infracción a quienes están poniendo estos contenidos a disposición y posteriormente la remoción de esos contenidos de Internet. Y para que te des una idea de lo titánica que es la labor de combate a la piratería, en el caso de Amprofon tenemos un equipo de personas que se dedican a este monitoreo y a estas notificaciones, y en 2018 logramos la solicitud y posteriormente la remoción de poco más de 50 millones de contenidos en Internet. ¡Wow! 50 millones de contenidos en Internet. Ahora, justo, esto va de la mano con algunas iniciativas a nivel global, porque también sé que en Estados Unidos y en Europa, sobre todo, con estos cambios en reglas de derechos de autor y demás, se ha buscado combatir la piratería, se ha buscado que haya un respeto hacia la gente que crea los contenidos. Entonces, me supongo que va de la mano con estas iniciativas. Sí, definitivamente. Y el flagelo de la piratería no es exclusivo de la industria de la música, es prácticamente de cualquier industria cultural, llámese películas, fotografía, en muchos casos son bienes tangibles también los que se reproducen de manera apócrifa y se comercializan. Prácticamente todos los países del mundo con un mercado boyante en la industria de la música tienen algún tipo de campaña antipiratería que obedece a características muy similares a las que les he descrito. Prácticamente sería imposible que ese monitoreo, esa solicitud y esa remoción de contenido se hiciese por personas o se hiciese incluso por autoridades. Tendría que continuar existiendo este sistema entre particulares que pueda ser ágil y pueda ser expedito a través de herramientas que pueden procesar estos volúmenes de identificación de contenido no autorizado. Oye, y pues bueno, ya hablamos un poco de la piratería, ya hablamos del crecimiento que hubo en el año pasado. ¿Qué es lo que viene hacia el futuro en esta industria de la música grabada? Mira, de hecho es un momento que nos entusiasma mucho porque por un lado hay una confianza probada por el consumidor a estos nuevos sistemas de consumo, háblese primordialmente de plataformas digitales, y se están explorando, y si bien el caso del consumidor mexicano, por los mismos hábitos y patrones a los que obedece nuestra vida diaria, los dispositivos móviles probablemente vayan a seguir siendo el principal método de consumo. En algunos otros países, y ligado a otros factores, otros patrones de consumo, otras ofertas que han estado haciendo, sobre todo establecimientos comerciales gigantescos en línea, una de las tendencias que se espera que eventualmente empiece a repuntar es el consumo de música a través de bocinas inteligentes y todo lo que implica el utilizar una bocina inteligente y la inteligencia artificial que va consigo para satisfacer diferentes necesidades de la vida diaria. Excelente, pues Guillermo González King, director general de la Amprofon, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Imagen Empresarial, por haberte desmañanado con nosotros y darnos estas cifras tan interesantes y este panorama acerca de la música grabada en México, una industria que es muy relevante para el país. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.
Nosotros vamos a un corte, regresamos con más, son las 6:51 de la mañana, no se despegue, esto es Imagen Empresarial. Si alguna vez te has quejado de un bache, no estás solo. De acuerdo con la encuesta de seguridad pública de marzo, publicada por el INEGI, este es el principal problema que enfrentan los mexicanos en el lugar en donde viven. En total, el 78% de las personas lo mencionaron como una dificultad en su ciudad. En segundo lugar quedó la delincuencia, incluidos robos, secuestros, extorsiones, fraudes, etc., ya que el 67.9% de las personas lo señalaron como un problema. En tercero se ubicó la falta de alumbrado público con un 62.9% de menciones. Twitter, @soydelasey. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial, la imagen fresca de los negocios. 6:36 de la mañana y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Empresarial. Y de hecho, me da muchísimo gusto tener a Guillermo González King, director general de la AMPROFON, que es pues una asociación muy interesante y que vigila cuestiones de una industria que luego se nos olvida que es relevante en nuestro país, que es precisamente la industria grabada en nuestro país. Y pues acaban de revelar un estudio y me da muchísimo gusto que me esté acompañando en la línea. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias, buen día. Oye, pues fíjate que en cuanto me contactaron porque habían sacado este estudio, se me hizo muy interesante porque precisamente yo creo que la pregunta con la que tenemos que comenzar es ¿cómo está la industria de la música grabada en México en la actualidad? Porque vemos que estamos en un cambio de paradigma en el cual regresaban los LPs, ya no se compran tantos discos, pero al parecer sí, por las cifras que se están mostrando. También está la música por streaming. Cuéntanos, ¿qué es lo que sucede en México y en el mundo? Gracias. Mira, en efecto, está pasando la industria de la música grabada en México por un muy buen momento. Después de algunos años de muchos retos que inició una tendencia decreciente de ventas en 1999, este 2018 es el cuarto año consecutivo de crecimiento sostenido. En 2018 alcanzamos el 14.7% de crecimiento, que es prácticamente el doble del crecimiento que estuvo comparado con un año previo. En efecto, hay algunos indicadores que hemos analizado en el comportamiento del consumidor mexicano en 2018, y uno de los que más destaca es el hecho de que el patrón de consumo está tendiendo a ser mucho más en plataformas digitales que en producto físico. Este descenso en la predilección del consumidor mexicano por ventas físicas, llámese CD, vinil o incluso cassette, que todavía sigue vendiéndose en nuestro país, está muy ligado al tema de que las plataformas digitales aportan un consumo prácticamente ilimitado de música por una tarifa determinada, con una calidad de audio excelente, con la posibilidad de personalizar nuestros gustos a través de playlists y sobre todo ligado a un tema de movilidad, asumiendo que se escuche estos servicios a través de un dispositivo móvil. Oye, precisamente, creo que el comentario también donde debemos de arrancar esto es, ¿cómo has visto tú desde tu trinchera en la AMPROFON que esta evolución? Porque habemos algunos nostálgicos que nos gusta seguir comprando CDs, nos gusta comprar viniles, pero también al final del día tienes la practicidad de estas plataformas y que te permiten poder descargar cientos, miles, millones de canciones en un dispositivo móvil y llevarlas a todos lados contigo. ¿Cómo es que has visto tú esta evolución y cómo es que se ha dado en México? Porque también en México arrancó un poquito tarde con respecto a lo que veíamos en otras partes del planeta. Sí, definitivamente. En México arrancó años después que en los países del norte de Europa, primordialmente Escandinavia, una de las principales plataformas nace y inicia sus servicios en Suecia,
El caso de México es mucho más reciente y creo que la adopción del consumidor mexicano a los servicios de música a través de plataformas digitales, específicamente streaming, ha sido un poco más lento. En 2018 vimos un crecimiento bastante significativo. El crecimiento del streaming o del consumo a través de esta modalidad fue de 33.3%. Y otro factor interesante es que si bien el consumidor mexicano inicialmente la suscripción que tenía a una plataforma digital era en una modalidad gratuita, el porcentaje de conversión de esas modalidades gratuitas a modalidades premium, a una modalidad en la que tiene que pagar una suscripción mensual, ha estado incrementándose también. Para que te des una idea de todo el consumo de música grabada que hubo en nuestro país el año pasado, el 80% fue a través de plataformas de streaming. Wow. Ligeramente menos del 10% fue consumo físico. Ahora, con respecto al consumo físico, creo que habrá una generación e incluso un consumidor con gustos muy determinados que para ellos no es solo el hecho de escuchar música, es un ritual en sí mismo, el hecho de poseer un producto físico, el reproducirlo, muchas veces el apreciar tanto el arte de las cubiertas de los viniles como la música en sí. Creo que eso no va a acabarse y no es indicativo exclusivamente de México. Hay algunos países, como es el caso de Japón, que el consumo de música es mayoritariamente en un formato físico, a pesar de que es un país que va a la vanguardia en temas tecnológicos, el grado de adopción de plataformas digitales ha sido menor que en muchos otros países y el japonés todavía disfruta mucho el hecho de tener la propiedad de la música a través de un vinil primordialmente. Oye, qué interesante lo que me estás diciendo. Y vaya, la cifra que me dices, el 80%, más del 80% de la música que se consumió en México el año pasado fue a través de streaming. Ahora, esta evolución ha llegado muy pronto. Pareciera que, como ya lo platicamos un poco, se ha convertido un poco más de nicho. Esta gente que gusta de ir a buscar un vinil, ver la portada y vamos, a mí... Yo tengo historia de mi padre, ¿no? Que él me contaba cómo cuando llegaban aquí apenas los discos de los Beatles después y que era todo un hito. Eso ya ha cambiado y lo tienes por manera inmediata en tu teléfono celular. ¿Cómo es que entonces la industria se está dividiendo en México? A raíz de esto, ¿cómo es que se encuentran las empresas? ¿Cómo es que le han hecho para evolucionar todo esto, más bien adaptarse a este cambio de paradigma en nuestro país? Mira, uno de los factores que ha contribuido al crecimiento de la industria a lo largo de estos años y sobre todo el poder salir avante después de épocas de muchos retos donde había una cantidad de música apócrifa que se estaba distribuyendo entre usuarios. Inicialmente también fue a través de un medio físico y posteriormente y sigue siendo hasta la fecha el caso en un ámbito digital. Ha estado muy marcado precisamente por las inversiones de las compañías discográficas. Casi un tercio de los ingresos de las compañías a nivel global se destinan a diversos servicios de mercadotecnia, de distribución de música, de desarrollo y formación de artistas y definitivamente en publicidad. Creo que la apuesta de la industria discográfica en la música a nivel global es más latente y tangible hoy en día que en cualquier otro momento de la historia. Esto es algo que definitivamente ha creado este ámbito o este escenario de salud en la industria y de un crecimiento que para el caso de México es el país que más creció en la región. No es el país que más aporta a los ingresos de la música grabada en Latinoamérica, ese país es Brasil, pero México sí fue el que tuvo el crecimiento más marcado de todos los demás países de la región. Y Latinoamérica por sí misma es la región que más creció a nivel global en el consumo de música grabada.
Justo también tocaste un punto muy importante. ¿Cómo le están haciendo para combatir la piratería? Porque todos lo sabemos, existen mercados donde se venden discos de MP3 que tienen N cantidad de canciones y es más, todo el mundo podríamos señalar dónde se encuentran. Pero ¿cómo se le está haciendo por parte de la industria de la música para combatir este grave problema que es la piratería? Sí, mira, te contesto en dos diferentes vertientes la pregunta. Por un lado, las plataformas de streaming han brindado en cierta medida un balance al problema de la piratería. Hoy una plataforma digital es un incentivo muy fuerte para tener, una vez más, por una tarifa determinada, un consumo prácticamente ilimitado de música. El incentivo negativo o a la inversa de comprar música apócrifa puede estar más ligado a quienes no tengan acceso a banda ancha, a un dispositivo móvil, o sean quizá en algunos casos sujetos de crédito para tener la continuidad de una membresía mes tras mes. El ámbito digital y la manera en cómo la piratería se disemina en este ámbito ha hecho que la industria se tecnifique y sea cada vez más especializada. Sin entrar mucho en detalle, y puede sonar muy complicado, pero la realidad es que se ha establecido un sistema y una serie de protocolos entre particulares, entiéndanse particulares, los titulares de los derechos de autor, y por otro lado las plataformas digitales, en donde se puede a través de herramientas computacionales y códigos de lenguajes, de sistemas computacionales, programar robots. Estos robots lo que hacen es que barren todos los diferentes rincones de Internet, identifican cuáles son los contenidos no autorizados por los titulares que están siendo puestos a disposición de los usuarios o los consumidores, y a través de ciertos mecanismos automáticamente solicitan primero la notificación de la infracción a quienes están poniendo estos contenidos a disposición y posteriormente la remoción de esos contenidos de Internet. Y para que te des una idea de lo titánica que es la labor de combate a la piratería, en el caso de Amprofon tenemos un equipo de personas que se dedican a este monitoreo y a estas notificaciones, y en 2018 logramos la solicitud y posteriormente la remoción de poco más de 50 millones de contenidos en Internet. ¡Wow! 50 millones de contenidos en Internet. Ahora, justo, esto va de la mano con algunas iniciativas a nivel global, porque también sé que en Estados Unidos y en Europa, sobre todo, con estos cambios en reglas de derechos de autor y demás, se ha buscado combatir la piratería, se ha buscado que haya un respeto hacia la gente que crea los contenidos. Entonces, me supongo que va de la mano con estas iniciativas. Sí, definitivamente. Y el flagelo de la piratería no es exclusivo de la industria de la música, es prácticamente de cualquier industria cultural, llámese películas, fotografía, en muchos casos son bienes tangibles también los que se reproducen de manera apócrifa y se comercializan. Prácticamente todos los países del mundo con un mercado boyante en la industria de la música tienen algún tipo de campaña antipiratería que obedece a características muy similares a las que les he descrito. Prácticamente sería imposible que ese monitoreo, esa solicitud y esa remoción de contenido se hiciese por personas o se hiciese incluso por autoridades. Tendría que continuar existiendo este sistema entre particulares que pueda ser ágil y pueda ser expedito a través de herramientas que pueden procesar estos volúmenes de identificación de contenido no autorizado. Oye, y pues bueno, ya hablamos un poco de la piratería, ya hablamos del crecimiento que hubo en el año pasado. ¿Qué es lo que viene hacia el futuro en esta industria de la música grabada? Mira, de hecho es un momento que nos entusiasma mucho porque por un lado hay una confianza probada por el consumidor a estos nuevos sistemas de consumo, háblese primordialmente de plataformas digitales, y se están explorando, y si bien el caso del consumidor mexicano, por los mismos hábitos y patrones a los que obedece nuestra vida diaria, los dispositivos móviles probablemente vayan a seguir
siendo el principal método de consumo. En algunos otros países, y ligado a otros factores, otros patrones de consumo, otras ofertas que han estado haciendo, sobre todo establecimientos comerciales gigantescos en línea, una de las tendencias que se espera que eventualmente empiece a repuntar es el consumo de música a través de bocinas inteligentes y todo lo que implica el utilizar una bocina inteligente y la inteligencia artificial que va consigo para satisfacer diferentes necesidades de la vida diaria. Excelente, pues Guillermo González King, director general de la Amprofon, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Imagen Empresarial, por haberte desmañanado con nosotros y darnos estas cifras tan interesantes y este panorama acerca de la música grabada en México, una industria que es muy relevante para el país. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Nosotros vamos a un corte, regresamos con más, son las 6:51 de la mañana.